Buenas tardes, los saludamos desde la Universidad de La Salle, somos estudiantes de octavo semestre de la carrera Negocios y Relaciones Internacionales. En esta oportunidad desarrollaremos un debate teniendo en cuenta que el desarrollo poblacional en Colombia ha crecido desmesuradamente en los últimos años. Pasamos de ser 11 millones de habitantes a ser 44 millones de habitantes, por lo que se hace necesario desarrollar políticas públicas que ayuden a mitigar las consecuencias de esta situación. Para ello desarrollaremos la siguiente pregunta: ¿qué políticas públicas deberán ser establecidas para dar frente a la problemática demográfica y los cambios en la pirámide generacional, los cuales han afectado la estabilidad laboral en aspectos como trabajo informal, reforma pensional y desempleo juvenil? Para este debate contaremos con 1 minuto por orador y bueno, arranquemos, Jennifer. Ok, la pregunta orientadora nos hablaba sobre los cambios en la pirámide generacional. Esto implica un gran reto para el gobierno colombiano, el cual debe establecer una política pública capaz de, a futuro, a un largo plazo, establecer unas dinámicas que permitan a las poblaciones que van envejeciendo tener una oportunidad laboral. Es por ello que yo propongo que se fomente el trabajo mediante ingresos y condiciones de empleabilidad dignos para estas personas. Esto se generará a través de empleo a través de las pymes. Hay que invertir en esas pequeñas y medianas empresas para generar más trabajo laboral para estas personas. También es importante tener en cuenta que la población que se considera vieja en Colombia está de 60 años para adelante y tenemos que tener en cuenta que la edad de mortalidad o de vida de las personas está entre los 70 a 81 años. ¿Qué hacemos con ese lapso de tiempo donde las personas salen del mercado laboral y todavía están en capacidad de seguir laborando? Tenemos que buscar alternativas para que estas personas sigan construyendo y sigan aportando al país y generando ingresos económicos. Gracias. Gracias Jennifer por tu intervención. Damos paso a Sara. Ok, entonces yo planteo 3 estrategias para estos retos de las tendencias demográficas. La primera es mejorar y crear más oportunidades en el mercado laboral para los jóvenes, ya que la mayoría de los jóvenes que salen de la universidad se están yendo a otro país. Eso lo que hace es que disminuya en el índice del PIB su trabajo. La otra es disminuir la edad de las pensiones, ya que para los hombres son 62 años y para las mujeres 57 años. Lo que hace esto es alargar más el tiempo que ellos pueden trabajar y le quita la oportunidad a otras personas que pueden seguir laborando. Y por último es hacer un programa de concientización, ya que de acuerdo a la encuesta nacional de demografía y salud hecha por el ministerio se llegó a la conclusión de que por mujer deben haber 2 hijos. Así crear concientización y crear campañas para tener en cuenta esto, ya que esto es un problema a largo plazo, el hecho de que haya menos tasa de fertilidad. Gracias Sara, damos paso a Alejandra. Gracias, Lina. Bueno, la pregunta tiene varias aristas que hay que denotar y la primera es que, bueno, si estamos hablando de que la pirámide generacional ha generado cambios estructurales en cómo se compone la sociedad, lo que primero hay que poner la atención es al empleo de los jóvenes. Tenemos una sociedad que se está volviendo cada vez más vieja y que una sociedad en que los jóvenes no encuentran trabajo o si no lo encuentran se van por la informalidad. Este trabajo informal ha generado que, entre otras cosas, haya un hueco fiscal muy grande porque la gente no está cotizando a pensiones, no está cotizando a salud. Entonces, en ese sentido, la política pública lo que necesita en este momento es capitalizar y llevar a todos esos jóvenes que se están trabajando de forma informal hacia el sector formal para que empiecen a facturar y empiecen a aportar al sistema de pensiones para poder mantener a esta gran cantidad de gente mayor que no ha superado los 60 años y que no ha podido acceder a esas pensiones. Gracias Alejandra por tu intervención. Creo pertinente unos contraargumentos. ¿Quién quiere empezar? Por el momento, Jennifer, vamos. Sí, tanto Sara como Alejandra hablaban sobre temas importantes. El tema de la capitalización del mercado laboral es algo importante, ya que a pesar de que hay muchos jóvenes activos ahorita y buscando empleo laboralmente, hay jóvenes que no tienen la suficiente educación. Hay jóvenes de estrato 1 y 2 que no pueden acceder a la educación y por ello tienen que vincularse a un trabajo informal. Es importante por eso que el Estado, que el gobierno fomente el trabajo decente para estas personas, aportándoles en temas de educación,
en temas de generar empleo gubernamental para que ellos se puedan vincular a través de formación acerca de actividades laborales mínimas donde ellos puedan vincularse laboralmente. Por otro lado, el tema de que las personas están envejeciendo y que hay población que se está rezagando en ese aspecto, el gobierno también debería implementar medidas donde la cotización de pensión sea mínima para que estas personas que no tienen, digamos, un trabajo formal también puedan acceder a la cotización de estas pensiones a un mayor ingreso. ¿Y qué dices, Sara? Ok, de primeras es importante tocar el tema del salario mínimo, ya que el 44% de los trabajadores ganan menos de un salario mínimo, lo que no les permite hacer la cotización. Entonces eso es un tema fundamental y pues según el artículo 48 dice que la pensión mínima tiene que ser de acuerdo al salario establecido por el gobierno. También es importante abordar los temas de equidad y de sostenibilidad, ya que se quiere que las transferencias de la nación del sistema hagan a las personas lo que más necesitan, ya que por lo general hay como un sesgo de que las personas que reciben la pensión pues son las personas de estratos más altos. Es necesario cambiar esos términos. Gracias, Sara. Alejandra, ¿qué dices? Gracias. Básicamente son dos cosas. La política pública tiene que estar orientada a dos principales aristas. La primera, decimos que solo 633.000 colombianos pueden acceder a una pensión aún y cuando son mayores de 60 años. Lo que quiere decir que 1 de cada 5 colombianos son los únicos que pueden acceder a pensión. En ese sentido, la política pública debe estar orientada a que esas personas que no pueden acceder a la pensión porque no cumplen alguno de los requisitos puedan hacerlo, ya sea porque empiecen a cotizar antes a las pensiones o a todo este sistema, o porque el gobierno les brinda algún tipo de apoyo adicional más allá de los subsidios que, como ya lo han dicho mis colegas, se han quedado en la parte o en la población de más recursos del país. Eso por ese lado. Lo otro es que es imposible, como lo decía Sara, reducir el número o la edad mínima para pensionarse, porque hay un hueco fiscal enorme en el país que es imposible que no se llene si reducimos el número de personas que cotizan o hacemos que las personas se pensionen a una corta edad. Entonces, por ese lado es inviable, la política pública no debería ir orientada hacia eso. El segundo punto de la política pública que se debe ir orientada para hacer frente a estos cambios de demografía es el de la educación, como bien lo nombraba Jennifer, pero no hacia una educación que patrocine el gobierno o que el gobierno brinde más oportunidades de educación, sino, como el ministro de Trabajo lo ha dicho, una educación más orientada a generar capacidades que son las que realmente necesita el trabajador y el empleador de este tiempo. Porque lo que ha pasado es que los jóvenes se están educando en cosas que no son necesarias para el trabajo formal y para el trabajo de ahora. Entonces lo importante es generar educación, pero con capacidades necesarias para generar buenos sistemas de trabajo. Muchos argumentos muy importantes sobre la mesa, pero creo pertinente guiar este debate hacia cómo la pirámide generacional puede influir en el trabajo informal de nuestro país. Jennifer, ¿quieres empezar? Sí, claro que sí. Miren, es importante tener en cuenta que según la Organización Internacional del Trabajo, para 2030 habrán más personas mayores de 60 años que niños menores de 10 años. Esto es algo muy importante que debe estar establecido en la política pública. Es importante que las políticas públicas que se queden establecidas el día de hoy o en estos años trasciendan los periodos gubernamentales, ya que lo que hemos visto es que las políticas públicas se ven cortadas por los periodos gubernamentales y por eso no logran el efecto deseado. Es importante saber que, si bien hay gran población que trabaja de manera informal, tenemos que tener en cuenta que esta población está envejeciendo y que esta población no está contando con un sistema de pensión digno. Es importante que la política pública establezca medidas de intervención para que estas personas que tienen un trabajo informal tengan la capacidad de empezar, así sea un ahorro prolongado o un ahorro temprano, así sea en condiciones bajas de economía, para que ellos puedan en un futuro tener una pensión digna para que se jubilen a una edad mediana, debido a que la población está creciendo pues, en estos aspectos. Por ello, se hace importante una política pública que no solo defienda los derechos de estos trabajadores informales, sino que también les permita un ahorro prolongado desde
temprana edad para que cuando lleguen a la vejez tengan cómo subsistir. Gracias, Jennifer, por tu intervención. Damos paso a Alejandra. Gracias, Lina. Bueno, si bien la pregunta va enfocada a trabajo informal, lo que decía Jennifer respecto a la cotización a pensiones es importante, pero quiero centrarme en el trabajo informal. Según el DANE, tenemos 38.7 millones de colombianos en edad de trabajar, de los cuales 12.2 son jóvenes y el 32% labora en el sector informal. Eso nos está diciendo que no se están generando las suficientes oportunidades para que esos jóvenes ingresen al sector laboral, al mercado laboral, y que ese trabajo informal, pues lógicamente no genera ingresos a grandes rasgos para el país. Entonces, en ese sentido, la política pública que se debe orientar y que se debe generar desde el gobierno, más allá del gobierno, desde un Estado, es una política que permita incluir a estos jóvenes, capacitarlos de forma correcta, hacer uso del servicio público de empleo, que lo ha generado en mi trabajo, para vincular a todos estos jóvenes, capacitarlos de forma correcta en las necesidades que tiene el mercado, o sea, una educación que sea vigente, que funcione, y no capacitarlos en cosas que ya no son necesarias o en oficios que de alguna u otra forma en 5 o en 10 años van a quedar completamente obsoletos. Entonces es necesario, primero, una política pública orientada a capacitar a los jóvenes de forma correcta para que entren en el mercado laboral, y una política pública que permita hacer el traspaso de todos esos jóvenes que están entrando en el sector informal, llevarlos a que trabajen de una forma formal para que puedan hacer sus capitalizaciones de forma correcta. Gracias, Alejandra. Damos paso a Sara. Listo. Por ejemplo, Alejandra tocó el tema sobre los jóvenes, pero es importante resaltar que la mayoría pues, de los jóvenes que están entrando informal son menores de edad. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que faltan oportunidades de educación para los niños y niñas. Esto es importante, ya que pues, al no poder tener una educación, tienen que salir a buscar qué manera puede ayudar a sus padres. Por eso es importante que haya una política pública que dé garantías sobre la educación pública a los niños. También, sobre el tema pues, de las pensiones, es importante aclarar que, recuerdo la reforma pensional, hay 4 premisas. El tema de que no se va a cambiar la edad, el respeto a los derechos adquiridos, a los subsidios de que se irán a quienes más necesitan, y la sustitución pensional, que no se va a alterar. Entonces, eso es importante, ya que de acuerdo al MINSIP, solo el 30% de todas las personas que pueden tener la capacidad para tener pensión, solo el 30% tiene esto. Gracias. Bueno, teniendo en cuenta que Colombia en los próximos años, su mayor población estará entre los 50 y los 70 años, es decir, una población adulta, ¿cómo creen ustedes que el gobierno planteará la estrategia para poder solventar las necesidades de la población adulta mayormente antes que la población juvenil? Bueno, yo tendría 2 opciones. La primera es una alternativa de ahorro que se puede ir desarrollando o implementando a medida que se están haciendo pues, las pensiones para que las personas se puedan sustentar en su adultez. O la otra es apoyar emprendimientos particulares. Más específicamente yo le vería por el lado del sector rural, donde pues las personas están más desprotegidas y a veces no tienen el apoyo suficiente que debería tener del gobierno e incluso de algunas empresas. Alejandra. Gracias. Creo que la estrategia tiene que ir orientada primero a que todas estas personas sigan cotizando de la forma en la que lo han hecho, las que se refieren a los que trabajan en un sector formal, sigan cotizando de la forma en la que han hecho, pero siento que el Estado debe garantizar y debe dar la opción a todos esos trabajadores del sector informal o a todos esos trabajadores que ganan menos de un salario mínimo legal vigente para que empiecen a facturar, porque si llegamos, y como ya está pronosticado para los siguientes años, que la mayor población colombiana sea adulta, pues se va a hacer insostenible para los jóvenes pues esta situación. Entonces, en ese sentido, sí se debe dar la opción a las personas de que empiecen a cotizar, al menos en una mínima parte, a pensiones para garantizar y para que estén bien en su vejez. Por otro lado, creo que lo que Sara mencionaba de los emprendimientos particulares se debe apoyar, pero se debe focalizar hacia el sector formal.
porque lo que ha pasado en el sector rural, en el sector capitalino, o pues de las grandes urbes del país, es que las personas tienden a hacer emprendimientos, pero esos emprendimientos son informales, entonces no nos genera absolutamente nada. Hay grandes emprendimientos, la gente está devengando dinero, pero como es en el sector informal, todo ese capital se pierde y no hace parte de las arcas y de ese ahorro comunal que son las pensiones, ya sean privadas o públicas. Entonces creo que sí, se tiene que focalizar bien hacia el sector formal, pero se le debe dar la oportunidad también a los trabajadores informales a que coticen, al menos en una menor medida, y a aquellas personas que ganan menos de un salario mínimo que también lo hagan para garantizar su vejez. Muchas gracias, Alejandra, por tu intervención. Damos paso a Jennifer. Muchas gracias. Yo creo que tanto Sara como Alejandra dicen cosas importantes, pero tenemos que tener en cuenta que lo que pasa actualmente es que ya no se cree en el sistema pensional del país. El sistema pensional del país está en bancarrota, está fracasando. ¿Por qué? Por la corrupción al interior de este mismo. ¿Cómo podemos pedirle a las personas que sigan ahorrando, que sigan cotizando en estos sistemas pensionales cuando ni siquiera están dando garantías? El Estado primero debe partir de que estas instituciones establezcan prioridades, establezcan normas y acuerdos normativos adecuados para que en el futuro le generen a estas personas la posibilidad de obtener pensiones adecuadas. Porque sí, bien, decimos sí, ahorren en menor cantidad, ahorren según el trabajo formal que tengan o informal que tengan, pero si este sistema pensional no les garantiza a estas personas que al llegar a la edad de jubilación van a obtener una pensión digna para vivir, no estamos haciendo nada. Es por eso que yo digo que ante todo debe haber un control estatal para generar una eficiencia y transparencia y equidad en el marco institucional y regulación del mercado referente a los temas pensionales. Del contrario no se va a poder hacer nada. Si bien podemos promulgar o hacer que las personas sigan cotizando, está bien, pero las personas que ya están siendo jubiladas están quedando en papeleos y no han recibido pensiones hasta ahora. Y si bien para el 2030 vamos a tener un incremento de la población en más de un 20-30%, ¿quiénes van a responder a estas personas por el dinero que supuestamente cotizaron a través de toda su vida y no tienen acceso a ellos? Es importante desde ahora dejar un marco normativo claro, una política pública clara que les garantice a ellos tener un sustento en el futuro. Gracias. ¿Alguno de ustedes quiere aportar algo más? Bueno, ya casi damos por finalizado nuestro debate. Quisiera dar paso a algunas conclusiones. ¿Qué te parece si empezamos, Jennifer? Bueno, yo creo que es importante, y hoy aquí he tomado cosas importantes como Sara dijo, un ahorro programado. Es importante un ahorro porque el ahorro nos permite financiarnos o crearnos un capital que podemos utilizar a futuro. Pero ese ahorro yo creo que también debería ser invertible, invertir en algo que genere dinero, porque si bien uno ahorra en un banco o ahorra en esto, la capitalización es mínima, pero cuando se invierte hay una mayor probabilidad de que generarle ganancias a ese dinero. El emprendimiento es muy importante, y lo que decía Alejandra, el emprendimiento es importante si es formalizado, porque al ser formalizado podemos generar más empleo para más personas y ayudarle a la economía del país. Yo considero que es importante trabajar en estos dos aspectos y trabajar en las finanzas personales de cada persona, ya que muchos de los colombianos no sabemos de finanzas, no sabemos cómo administrar nuestro dinero, no sabemos en qué invertirlo y cómo generar o que éste genere ganancias. Gracias, Jennifer, por tu intervención. Damos paso a Alejandra. Gracias. Yo creo que la gran conclusión de cómo hacer frente a estos cambios generacionales que han tenido en el país, básicamente es, primero, generar o traer a todos estos jóvenes y a todas las personas que están trabajando de forma informal, llevarlos hacia el sector formal para que puedan cotizar de forma correcta en sus pensiones y para que... Muchas gracias por tu intervención, agradezco enormemente todos los aportes que hayan hecho a este debate, y de este debate podemos llegar a concluir que, como decía Sara, en algún momento es importante generar más oportunidades de empleo, tanto en los adultos que ya tienen la capacidad de trabajar, como también en los jóvenes que hasta ahora están empezando su vida laboral. Por otra parte, es importante rescatar lo que decía Jennifer en cuanto a tener un ahorro programado durante todos los años de trabajo, y que este ahorro programado no sea para un gasto inmediato, sino más bien para una inversión que genere grandes ganancias. Y asimismo, en cuanto a lo que decía Alejandra, es importante rescatar que los trabajos informales deben ser formalizados para generar mayores ingresos o mayores ganancias al país.
Agradecemos enormemente su tiempo, agradecemos que hayan escuchado nuestros argumentos y que esperamos que este debate les sirva a ustedes para tener argumentos en cuanto a pensiones, en cuanto a pirámide generacional y en cuanto a formalidad del empleo. Muchas gracias. Gracias.